Buenas tardes, me presento. Soy Jefferson Bolívar González. Junto a mi compañero Cristian Álava, hablaremos sobre los tipos de comunicación, específicamente lo que es la comunicación serial y sus interfaz, que serían el RS-485 y el LED. ¿Qué es la comunicación en serie o comunicación serial? Tal como indica su nombre, es una comunicación secuencial, en el cual se hace el envío de datos de bit a bit, es decir, va un bit a la vez. La manera más fácil de visualizarlo sería con este gráfico, donde tenemos dos sistemas que se comunican entre ellos y con una sola línea está enviando un paquete de datos de 8 bits, como podemos ver, de 0, 1, 2, 0. Por lo tanto, al hacer de esta manera, significa que tenemos que esperar un determinado tiempo para que termine de enviar todo el mensaje. Específicamente, por cada ciclo de reloj está enviando un bit. Una vez que haya completado los 8 bits, se envía el mensaje y debe ser interpretado. En cambio, lo que es un sistema en paralelo, lo que hace es que envía cada uno de esos 8 bits al mismo tiempo, haciendo que el proceso sea mucho más rápido. Sin embargo, necesita 8 hilos, porque son 8 bits, para poder hacer esta función. Como podemos ver, los puertos en paralelo, al tener este tipo de características, suelen tener una mayor cantidad de pines con respecto a los puertos en serie, que solo tienen 9 pines, que serían más o menos la mitad de un sistema en paralelo o menor. Como habíamos indicado, los sistemas en serie y en paralelo, su medio de enviar los datos es muy diferente. Ya que uno envía un bit por cada ciclo de reloj y otro simplemente envía todos los bits a la vez. Las distancias de comunicación son distintas. El sistema en serie puede llegar a permitir una comunicación hasta 1200 metros. En cambio, el sistema en paralelo, su distancia no supera los 20 metros debido a su estructura. Y por estas mismas razones, la velocidad de transmisión es más lenta, es porque tienes que esperar que termine, en este caso son 8 ciclos de reloj, tienes que esperar 8 ciclos de reloj para que envíe el dato. En cambio, en el paralelo, un solo ciclo de reloj. Se podría decir que es 8 veces más rápido. Y con esta misma limitante, el sistema de serie solo necesita un cable. En cambio, el paralelo necesita n cantidad de cables según la cantidad de bits que se quiere transmitir. Esta también es una de las razones por cual los costos de instalación varían tanto. Aquí solo necesitamos una cierta cantidad de cables, es decir, y uno solo es para lo que es la transmisión de datos. En cambio acá necesito 8 cables para lo que es la transmisión de datos. Solo por eso allí aumenta mucho su costo de producción o de instalación. Conociendo cuáles son los tipos de comunicación, cómo funciona un sistema serial. Sabemos que debo enviar los 8 datos en una estructura como de un paquete, pero ese paquete debe ser interpretado. Es decir, que no solo enviamos un solo dato, se suele enviar varios datos a la vez de manera continua. Entonces debe haber diferenciadores y por eso se usa esta estructura en el cual empaquetamos y desempaquetamos los datos conociendo cuál sería un bit de inicio de transmisión, su bit de paridad y un bit de fin de la transmisión. Aquí tenemos una estructura donde sabemos que tenemos un bit de parada, un bit de paridad y 8 bits de datos. Aparte que esto aquí se transmite a una velocidad de 9600 baudios. De ahí indicaremos qué son los baudios. Sabiendo que el paquete de datos tiene esta estructura, y que nosotros lo hemos configurado. Es decir, que dependiendo del lenguaje de programación en el que estemos realizando lo que es este tipo de comunicación, puede facilitarse o dificultarse la, eh, eh, los parámetros del mismo. ¿Qué quiero decir? En Arduino, para hacer la comunicación en serie,
lo único que tienes que determinar es la velocidad que va a ser enviado ese dato y cómo lo vas a reconocer, dependiendo de este dato. En cambio, en otros sistemas necesitas dejar habilitado la estructura de lo que son los bits de parada y el bit de paridad. ¿Qué sería el bit de paridad? También es configurable. Es con respecto a un sistema de seguridad para identificar los datos. Por ejemplo, si tú quieres programar para que siempre la cantidad de bits que se envíen sean impares, es decir, de los 8 bits, solo 7 son 1, es un número impar, entonces el bit de paridad debería serse 1. Entonces, en este grupo tendrías 8 bits con el valor de 1, es decir, tienes un valor par. Cumple con la condición e integra los datos. Y como digamos que ahora tiene 6 1 en esta combinación de 8 bits, entonces necesitas que el bit de paridad sea 0 para que siga manteniendo la cantidad par. Entonces se va a modificar a 0 y sigue cumpliendo las condiciones de que siempre el grupo del paquete sea un dato par. Es de una manera para saber que estés leyendo los datos correctos. Aparte de que tienes tu bit de inicio y tu bit de final. Con respecto a los audios, como había indicado, esto aquí se refiere con respecto a la velocidad que son enviados los datos. Hay distintas velocidades a las que puedes enviarlas. Esto también ayuda a lo que es para la identificación de la comunicación entre otros dispositivos. Más adelante vamos a ver que hay una manera de comunicar varios dispositivos en serie e identificarlos simplemente modificando su valor de velocidad y otros parámetros más. Porque en sí la comunicación en serie tiene una desventaja. En este momento solamente permite la comunicación de un puerto para dos dispositivos, dado a que solo usa dos cables de conexiones, que es el RX y el TX, la cual nos indica el tipo de comunicación simples, full duplex y half duplex, donde el simplex, que en sí también se lo conoce como una dirección, un direccional, simplemente envía datos. Usa una línea para solo realizar lo que es la transmisión de ese dato. Pero en la full duplex ocupa dos líneas, donde una hace la transmisión del dato y otro hace la recepción del otro dato entre dos dispositivos, usa dos líneas. En cambio, la half duplex realiza lo mismo que un full duplex, pero con una sola línea. Ambas acciones, ambos sistemas pueden hacer lo que es la recepción y transmisión de un dato. Como sabemos, los puertos serial es un módulo de comunicación digital para un sistema embebido, que permite la comunicación entre dos dispositivos, y su modo de comunicación, por lo general, es este. Con el protocolo RS485, podemos realizar lo que es la comunicación entre varios dispositivos, debido a su nueva estructura, ya que este permite que la capa física de los protocolos pueda ser de modo Mobius, Profinis y DIN Measure Bus, que en sí son otros modos de comunicación serial, muy utilizados en lo que es la industria. Y como sabemos en la industria, lo que conviene es tener la comunicación entre varios dispositivos, es decir, poder crear una red de comunicación entre ellos. Y este protocolo, el RS485, cumple con esa condición. Los protocolos anteriores, RS328, cumplía con el sistema anterior que había indicado, en que simplemente permitía la conexión entre dos dispositivos, como también podrían reconocer como comunicación serial, los que serían los sistemas PGA, que son los cables que conectamos por lo general en un monitor y un CPU, una conexión corta en el cual tenemos nuestros dispositivos.
Con el protocolo RS485 podemos conectar varios dispositivos, debido a que hace un intercambio de datos interdivisional a través de un par de hilos trenzados. Como podemos ver, los RS45 tienen dos pares para hacer la comunicación y un par GND en una ubicación. También este método, como he indicado, permite lo que es la creación de una red, dado que permite la comunicación entre varios dispositivos. También posee lo que es una resistencia a interferencias. Y su longitud de comunicación es de los 1200 metros. El modo de conexión generalmente aplicado es la HAL duplex, en el cual comunicamos varios dispositivos, solo utilizando un par de cables, el de transmisión y recepción. Podemos conectar varios dispositivos en forma de bus, los cuales se deben interconectar al terminal común del correspondiente dispositivo. Es decir, cada dispositivo tiene que tener su propio terminal RS485 para garantizar la comunicación y la atención entre ellos. Buenas noches, mi nombre es Cristian Álava. Voy a continuar con la exposición de mi compañero y personal, el protocolo RS485. Entonces yo voy a comenzar hablando sobre el método de comunicación Ethernet. Ethernet es el método más utilizado para establecer la comunicación entre ordenadores y dispositivos en una red de área local. Ethernet es un método de acceso a medios en contención que permite que todos los hosts de una red compartan el ancho de banda del mismo enlace. Entonces, este Ethernet tiene algunas ventajas, ya sea su simplicidad, como podemos ver, la conexión, ya sea de forma inalámbrica, que a veces un proveedor de Internet envía estos datos se comunican por una antena, luego mediante un cable llega a un router que se envía datos a un switch para distribuir dichos datos de Internet hacia los ordenadores. O de forma alámbrica, ya sea por fibra óptica o por cualquier otro tipo de tecnología de Internet, para enviar datos de Internet hacia el router y posteriormente hacia un switch que distribuirá los datos de Internet hacia los ordenadores. Su bajo costo. El Ethernet tiene un bajo costo debido a su estandarización, ya que se produce en masa todos los componentes, ya sea el cableado, los componentes, como sea un router de Wi-Fi o un switch, tienen un relativo bajo costo y todas las familias podrían acceder. Bueno, ya un switch ya sería un costo más alto, pero el costo es relativo. Compatibilidad, como ya lo mencioné, por su estandarización, la mayoría de PCs, laptops en el campo de la ingeniería, ya sea un PLC o cualquier otro dispositivo electrónico, tienen un puerto Ethernet o tienen la posibilidad de conectarse a Internet mediante un adaptador, o ya sea un celular que con un adaptador se puede conectar a Ethernet. Un direccionamiento flexible, equidad, alta velocidad, como ya sabemos, el- la conexión Ethernet o alámbrica que utilizan los ordenadores mucho más rápida y estable que una conexión Wi-Fi. El bajo retardo, como ya lo mencioné, el tiempo en el que llega la información mucho más rápido. Estabilidad, como es una conexión alámbrica, suele ser mucho más rápido. Tiene bajos costos de mantenimiento, ya que generalmente se utilizan eh, componentes ya estandarizados que tienen poco costo de mantenimiento y una arquitectura en casa. Entonces las redes LAN Ethernet son idóneas para redes locales de transporte de tráfico esporádico y pesado a altas velocidades.
Las características, ya sea una topología física en estrella, que desde un router se distribuye eh, a diferentes ordenadores, por ejemplo. Esa sería la conexión en estrella. También tenemos la topología lógica, que es en bus. Esta tiene que ver con el orden en el que se envían los datos, ya que si un ordenador enviase a otro un dato y otro ordenador está enviando otro dato al mismo tiempo, puede que existan colisiones entre dichos datos. Eso tiene que ver con la topología lógica. También tenemos una característica que es el alto rendimiento, ya que tiene velocidades de 10 hasta 100 megabits por segundo y pueden ofrecer hasta 10 gigabytes por segundo. El funcionamiento de las redes LAN Ethernet se comprueba si la red está ocupada, y si lo está, obviamente se espera para que no existan las colisiones entre los datos. Eso tiene que ver con la topología lógica de bus que ya revisamos. Entonces, si lo está, se espera para enviar. Y si la transmisión a la vez de dos ordenadores, se va a provocar obviamente una colisión, y la solución sería enviar nuevamente el dato luego de que el dato ya haya llegado hacia el ordenador. Y si no está ocupada la red, entonces sí se envía el dato sin ningún problema. Entonces tenemos los tipos de conexión de red LAN Ethernet. Tenemos Ethernet 10 base 2, que se utiliza un cable coaxial delicado. El segmento de cable tiene una longitud de 200 y 30 nodos. Las conexiones son con conectores en T. Luego tenemos el Ethernet 10 base 5, que es con un cable coaxial grueso. El segmento de cable es hasta de 500 metros y hasta 100 nodos. Podemos hacer una comparación con el Ethernet base 2, que en este caso se llega a mayores distancias debido a que el cable coaxial es un poco más grueso y por lo tanto se tiene eh, menos impedancia en el cable, por lo cual los datos van a llegar con mucho menos dificultad. Las conexiones son de vampiro. También tenemos el RX base T, que es un segmento de cable UTP. El segmento de cable es hasta de 100 metros. Luego tenemos la Ethernet de cable, y tiene otra ventaja que es hasta 100 metros. Entonces, este Ethernet 10 base FX tiene muchas ventajas. Luego tenemos el tipo Ethernet 100 base FX. Y tipo estrella, de espira óptica. También tenemos así, entonces tenemos que se tiene en orden de domicilio. En orden de domicilio, que es cuando pasa a corregir, por lo cual no necesita muchas correcciones, en el que suele ser más. eh, en cuanto de categorías, es mucho más caro si se sube de categoría. Por ejemplo, una categoría 7 que es utilizado en el ámbito industrial. Este cable es apantallado con muchas más protecciones. Recordemos que en el ámbito industrial pueden existir campos magnéticos que podrían interrumpir el envío de datos de Internet y provocar intermitencias en la comunicación de los equipos. Entonces tenemos los cables de par trenzado, ya sea el cable UTP
FTP, STP, SFPT. El que se utiliza más es el cable UTP que utilizamos en los domicilios para conexión de Internet, Ethernet, que no, como podemos ver, es un cable mucho más simple y barato, sobre todo, que no tiene mucha protección. Entonces, en cuanto se va subiendo de categoría, el cable tiene mucho más protección. En este caso tiene una pantalla con un material parecido al aluminio, y también como se va subiendo de categoría, que cada par se va protegiendo. Por ejemplo, el ESPTP tiene mucho más protección si lo podemos observar. Luego el Ethernet industrial, que se utiliza en las fábricas, se envían los datos ya sea de una ERP, que es la gerencia, la MES, el producto Mayer, o la SCADA, la oficina técnica, hacia switches gestionables que envían los datos ya sea a los PLC o hacia bueno, el operario. El HMI recibiría dichos datos y en base a eso el operario gestionaría alguna acción. Bueno, el operario también podría enviar datos hacia los PLC. De acuerdo a los sensores, los actores tomarían cualquier acción para que la maquinaria realice la acción más pertinente. Eso sería todo. Muchas gracias.